nosotros que estamos en México y que conocemos la labor de la doctora, pues es un honor y un gran gusto pues recibir a la doctora, dado que nuestra asociación, la Asociación Internacional de Estudios de Psicología, Psicoanálisis, Género y Feminismos, tiene como cometido especialmente hacer un trabajo de investigación, de difusión, de capacitación en torno, pues justo a todo lo que tiene que ver con temas de género, psicoanálisis y también de psicoanálisis y feminismos. Y entre muchas de las actividades que realizamos son las presentaciones de diversos libros que tienen que ver con el tema. Y en esta ocasión, bueno, pues de verdad, doctora, es un orgullo y nos encanta saludarles y les agradecemos a todas las personas que están por acá, pues la presentación de este libro, del cual daré una pequeñísima resumen, ¿no? Y haré una presentación de la doctora. La doctora Irene Meller es doctora en psicología, coordina el Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Dirige el curso de actualización en psicoanálisis y género de APBA y la Universidad Argentina John F. Kennedy. Ha codirigido la maestría en estudios de género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde es docente invitada en el doctorado en psicología e integra el comité académico del programa postdoctoral en estudios de género. Es invitada a exponer en diversos centros académicos y universidades de América Latina y España. También es autora de numerosas publicaciones, entre ellas Recomenzar, Amor y Poder después del divorcio y Géneros y Deseos en el siglo XXI, ambas editadas por Paidós. Justo este libro es el que vamos a presentar. Géneros y Deseos en el siglo XXI propone una lectura interdisciplinaria de las transformaciones contemporáneas de las subjetividades, los géneros, las sexualidades y los vínculos. La doctora establece un diálogo, me parece muy importante, entre el psicoanálisis y los estudios de género, partiendo de la idea de que a la subjetividad no puede comprendérsele meramente de una manera aislada de las condiciones históricas, sociales y culturales en las que se constituye. Uno de los grandes problemas centrales que nos trae esta obra es la relación entre el cuerpo, el género, el deseo y la subjetividad. La doctora cuestiona las explicaciones que atribuyen a la anatomía características psíquicas consideradas propias de mujeres o varones y propone analizar cómo las representaciones sociales y las relaciones de poder intervienen en la construcción de las identidades y los deseos. Desde esta perspectiva, el género no constituye solamente una diferencia entre los sexos, sino es todo un sistema de significaciones que organiza los vínculos, las expectativas y las posiciones sociales. El libro me parece que revisa críticamente algunos desarrollos del psicoanálisis acerca de la feminidad y la masculinidad, procurando recuperar sus aportes para la comprensión del psiquismo, sin dejar de interrogar aquellos conceptos que perdón, que pueden haber quedado ligados a los modelos sociales de una determinada época. Esta revisión se amplía mediante el diálogo con los feminismos y los estudios contemporáneos sobre género, sexualidad e interseccionalidad. El recorrido de la obra aborda las subjetividades contemporáneas, las transformaciones de las mujeres y los varones, la diversidad identitaria y sexual, así como las problemáticas concretas de las relaciones de género. Los primeros capítulos establecen todo un marco teórico. Posteriormente
analiza las transformaciones de las feminidades y las masculinidades y la diversidad sexual. También estudia el tema del incesto, la violencia contra las mujeres y las nuevas formas de amor, pareja y familia. En este recorrido, la doctora sostiene que las transformaciones sociales modifican también las formas de subjetivación, la emancipación femenina, las crisis de los modelos tradicionales de la masculinidad y la ampliación de las posibilidades identitarias y sexuales, y cómo ellas producen nuevas formas de libertad, pero también nuevos conflictos y desafíos subjetivos. El análisis de la violencia y el incesto permite, además, mostrar que el sufrimiento psíquico debe ser comprendido y considerado en torno a las relaciones de poder y las condiciones sociales que lo producen. Bueno, este libro maravilloso es un libro extenso, me parece extenso, muy amplio, no solamente en el sentido de la redacción del libro, sino también en el sentido de los tiempos en los que seguramente fue creados. Está dividido en tres partes y está desglosado en 8 capítulos que tocan todos estos temas que acabo de mencionar. Justo un poco antes de comenzar esta presentación, le preguntaba a la doctora como cuánto tiempo tardó en escribir este libro. Y bueno, ella ya les contestará y les platicará acerca de cómo se gestó este libro muy interesante, muy amplio, con una información actual, entre otras cosas, muy actual. Y para quienes quieran acceder a este libro, voy a dejar en el chat y cuando hagamos la grabación para YouTube, dónde pueden conseguir el libro. Doctora, nuevamente agradecemos muchísimo el que haya aceptado la invitación y bueno, pues ahora sí, cierro mi boca para, para que usted pueda platicarnos de todas las maravillas que este libro representa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Sara, por tan generosa presentación. No sé si el libro presentará maravillas, pero en fin, he aquí la criatura, digamos, es efectivamente una obra de madurez que condensa el trabajo de muchos años. Cuando decidí actualizar y compilar muchos trabajos que venía haciendo a lo largo del tiempo, también elaboré trabajos nuevos, recientes, digamos, con el propósito de incorporarlos a este libro. Pero es la condensación, bueno, de una larga trayectoria dedicada al campo interdisciplinario de los estudios de género. Los avatares de la historia social han hecho que yo formara parte del primer grupo de psicólogas que se interesó, digamos, dentro de la Argentina en lo que en aquel momento se denominaba estudios de la mujer. Y esto comenzó con la constitución de una institución de mujeres que fue el Centro de Estudios de la Mujer. De modo que me vengo dedicando a esta temática, a la que ingresé siendo ya una profesional con cierta trayectoria previa, hace 46 años. No les voy a decir que me ha tomado 46 años hacer el libro, pero sí que es una obra que condensa, bueno, una larga experiencia como psicoterapeuta y también como investigadora, porque he realizado diversos estudios cualitativos y trabajos de campo que también han dado origen a muchos de los conceptos que se exponen en el libro. Como ya anticipó Sara Berumen tan generosamente, yo trabajo algunas cuestiones teóricas que en un principio tuve ciertas dudas de incluirlas por el hecho de que, digamos, siempre
mi interés estuvo más ubicado en cómo las mujeres y los hombres que conozco a través de la clínica y de la vida, van elaborando las cuestiones de su identidad, de su orientación deseante, de sus relaciones de pareja y de familia. Es decir, tener una comprensión clínica cotidiana de lo que es la vida de las personas enfocada desde la perspectiva específica de los estudios interdisciplinarios de género articulados con una formación básica en el psicoanálisis. Pero los avatares recientes dentro del campo de estudios, que es un campo enorme e inabarcable, el campo de los estudios de género es interdisciplinario y también es internacional, por lo cual es inmenso, digamos, uno estudia o conoce aquello que puede, para lo que le da el tiempo de su vida, por decir así, pero hay una producción realmente extensísima. Y lo que estuve viendo es que estaba atravesado recientemente por muchos debates que se plantean en el campo de los feminismos. Yo nunca había trabajado específicamente en estas cuestiones porque me parecía que las filósofas feministas tenían una formación de base más adecuada para encararlas. Y me había enfocado más, como les explicaba, en cuestiones clínicas ligadas a la experiencia concreta, vital de las personas y de las parejas y familias. Pero me di cuenta que estos artículos que están ubicados al principio tratan de reflexionar acerca de cuestiones que a todos nos involucran profundamente. ¿Por qué? Porque los estudios de género, de alguna manera inspirados en el feminismo, en los feminismos, por decir así, deben en este momento preguntarse cómo avanzar en el difícil terreno de la democratización social irrestricta en un mundo cada vez más excluyente, digamos, donde el poder está cada vez más concentrado, donde hay cada vez más exclusión social de amplios sectores poblacionales, y cuál sería el modelo de organización social que podría asistirnos en esta empresa democratizadora a la cual aspiramos. Respecto del tema de los géneros, las opiniones están muy divididas. No voy a fatigarles exponiendo todas las divisiones teóricas que existen en este campo. Si les interesa esto más en detalle, bueno, pueden leer los artículos, pero sí decirles que, por ejemplo, hay una tensión conceptual en torno de pensar si los géneros deben desaparecer o mantenerse, aunque de una manera flexible e inclusiva. Hay quienes piensan, y esto viene de muy diversas procedencias, que el sistema de géneros, que es un dispositivo de regulación social implícito, que no figura en ningún texto de ley, en ninguna constitución, pero que regula de forma tácita los intercambios sociales en todas las sociedades conocidas, si este sistema debiera desaparecer al caducar toda regulación referida a lo femenino y a lo masculino. Es decir, si no deberíamos mantener respecto de las diferencias sexuadas otra diferencia que no aluda a la diferencia de los cuerpos, pero lo que se llaman diferencias de género, que aluden a diferencias de la experiencia social y a diferencias entre las estructuraciones de las identidades y de las orientaciones deseantes, si estas regulaciones debieran desaparecer por completo. Yo personalmente no acuerdo con esta posición porque considero que, en primer lugar,
habría una tendencia estructural a armar de algún modo clasificaciones de la experiencia. Los niños, por ejemplo, cuando van conociendo el mundo con esa frescura infantil tan encantadora, buscan buscar categorías, categorías que ordenen la experiencia para poder comprenderla. Los grupos humanos también crean representaciones colectivas para dar sentido a experiencias tan vitales como son la diferencia sexual, el deseo, la identidad de las personas. De modo que, desde mi punto de vista, siempre va a haber alguna clase de representación acerca de la feminidad y la masculinidad, y que en todo caso, en lo que en este momento, en la modernidad tardía, o como algunos gustan llamarlo, en el tecnofeudalismo o en el tecnocapitalismo, estamos observando, es más vale una tendencia a flexibilizar las categorías, a asumir que van cambiando incluso a lo largo del ciclo vital de cada persona, que no son compartimentos estancos, que dan espacio a la diversidad muy amplia que existe entre las formas en que las personas organizan sus identidades y estructuran su potencial deseante, erótico, amoroso, con respecto de otras personas, que hay muchas formas de establecer relaciones afectivas, sexoafectivas, no todas de ellas en este momento se acotan a dos personas, como era el modelo de pareja tradicional. Hay muchas modalidades de organización de las familias, pero esta flexibilidad no implica la desaparición de toda categoría. ¿En qué sustento esta posición que por el momento tengo? Porque como el cambio social es tan rápido, yo siempre digo, parezco un poco como si fuera Groucho Marx. Por ahora estos son mis principios, el día de mañana puedo llegar a cambiarlos. Pero de momento estoy pensando que verdaderamente es importante desimplicar las diferencias de la jerarquía, que esta es la esencia, la base conceptual de lo que ha planteado el feminismo. Porque ¿cuál sería el sentido de que fuéramos iguales en cuanto a derechos si todos fuéramos iguales en todos los aspectos de nuestra persona o de nuestra condición social? La verdadera democratización supone igualdad de derechos, de respeto, de consideración para personas que son diferentes. De modo que me parece que es necesario conservar ciertas categorías, pero eso sí, estas categorías de lo femenino y lo masculino que no estuvieran abrochadas de forma rígida o mandatoria a los cuerpos femeninos o masculinos y que no fueran homogéneas y ahistóricas en su interior. Esto es una breve mención que he querido hacerles de un tema que me parece que es de mucha actualidad dentro del campo de los estudios de género, pero no solo en el campo de los estudios de género, sino dentro del campo social en general, que es cómo podemos crear sociedades más inclusivas, más equitativas, en un momento en el cual la realidad es tan amarga en un mundo atravesado por la desigualdad creciente y por la guerra. Si ustedes no tuvieran el libro y no se hubieran, digamos, descorazonado por la lectura de los artículos más teóricos del comienzo, llegarían a unos capítulos que son más accesibles, más ligados a lo que es una descripción psicosocial de tendencias contemporáneas y una lectura realizada sobre estas tendencias desde la perspectiva del psicoanálisis con orientación en género. Porque efectivamente este es un enfoque, un modo de ver
Entonces, lo que yo he tratado de hacer en el libro es dar cuenta de algunas observaciones obtenidas ya sea a través de mi tarea como terapeuta, como antes les decía, o de mi tarea como investigadora, y de decodificar de algún modo estas experiencias, estos procesos que he podido observar con esta clave psicodinámica con orientación en género. Y por supuesto he comenzado por las mujeres. Este supuesto no es tan universalmente compartido hoy día porque el énfasis inicial que este campo le dio a lo que se llamaron los estudios de la mujer primero y los estudios de mujeres después, dio lugar después, más adelante, al desarrollo de estudios sobre la masculinidad, de los cuales formo parte también, porque soy coautora de un libro sobre varones y porque autora de numerosos artículos sobre los varones, por el hecho de que el sistema de géneros incluye a mujeres y varones y también incluye algunos sujetos que no se ubican dentro de este binario de mujeres y varones, sino a todo el arco iris de la diversidad sexual. Pero yo he querido mantener el comienzo del libro enfocado en la experiencia femenina por razones históricas, por un lado, pero también por una razón teórica, por el hecho de que considero que la jerarquía fundante, la madre de todas las jerarquías, si ustedes me permiten la ironía, tiene que ver con la jerarquía que se estableció a los comienzos de la historia humana entre las mujeres y los varones. Gerda Lerner, que es una autora que ha hecho una historia muy interesante sobre la creación del patriarcado, plantea que los primeros esclavos en la historia hemos sido las mujeres, es decir, que los varones aprendieron a esclavizar a las mujeres por el hecho de que habríamos sido más vulnerables físicamente, más proclives al control sin necesidad de asesinarnos. Es decir, con esto aclaro que la esclavitud a veces es una alternativa favorable al lado de la aniquilación completa. De modo que mi, digamos, criterio es que la subordinación, la subalternización transhistórica del género femenino es la matriz fundante de todas las otras formas de opresión, de dominación, de subordinación que se establecen entre las personas. ¿Por qué me ha interesado esto, dada mi formación de base como psicoanalista que ejerce la psicoterapia? Bueno, tiene que ver con el nexo estrecho que yo he establecido entre la salud mental y la equidad social. Las inequidades son patógenas, generan sufrimientos y generan patologías psíquicas. Esto fue muy estudiado en los comienzos de los estudios inspirados en el feminismo. Por ejemplo, se estudió de alguna manera cómo el ser una mujer normal, una mujer adaptada al sistema moderno de géneros, era patógeno, enfermaba. Tanto es así que una psiquiatra española, Carmen Sáenz Buenaventura, creó grupos de reflexión para amas de casa con depresión. ¿Por qué? Porque ser una ama de casa, que fue en un comienzo un logro histórico para muchas mujeres, se había transformado en algo que las enfermaba. ¿Por qué digo que fue un logro histórico? Porque las primeras generaciones de mujeres en épocas previas a la modernidad habían trabajado intensamente en los hogares de una forma que no discriminaba la maternidad, la domesticidad y el trabajo. La mujer premoderna trabajaba en el hogar, no había un lugar de trabajo por fuera del hogar.
pero tenía que fabricar todo, digamos, cosechar, conservar, tejer, coser, fabricar velas, cuidar a los niños, parir, amamantar, todo en la misma unidad doméstica, en un contexto de multiparidad y de precariedad en muchos casos. Para grandes sectores poblacionales, la pobreza era una experiencia cotidiana. De modo que el surgimiento del ama de casa moderna fue en realidad un ascenso para las mujeres, un indicador de ascenso de clase y, si ustedes quieren, un ascenso dentro del colectivo de género. Poder ser una mujer que tuviera su casa, donde criaba de forma protegida 2 o 3 niños, sin necesidad de tener un trabajo interminable y embrutecedor, fue en su momento un logro. ¿Qué pasó? El cambio social se aceleró y estas mismas mujeres que lograron ser señoras de su casa, amas de casa, pasaron a contestar, por ejemplo, las encuestas de hogares cuando les preguntaban por su ocupación, diciendo: no, yo no trabajo, soy solo ama de casa, porque la condición de domesticidad, de maternidad, pasó a estar devaluada en un momento en que el trabajo extradoméstico remunerado propio de los varones pasó a erigirse en el modelo de la actividad social valiosa, valorizada, y a otorgar estatus a través de ese expediente. Entonces estas mujeres que comenzaron felices teniendo una existencia más protegida que la de sus madres, empezaron a envidiar dolorosamente la existencia que avisoraban que podrían tener sus hijas. Porque efectivamente, dada la rapidez, como les decía, del cambio social, estas mujeres vieron que en la generación de las hijas iba a ser posible el acceso a los estudios superiores y también el acceso a empleos de los que se podría llamar, en una época se llamaban de cuello blanco, por decir así. Es decir, que las hijas podrían ya no ser mucamas, nodrizas, lavanderas, sino que podían ser empleadas, digamos, empleadas administrativas, telefonistas, en la época en que las comunicaciones se hacían de este modo, y muchas de ellas a ser universitarias. Y es allí donde fue necesario crear estos grupos a los que me refería antes para amas de casa con depresión. De modo que esta fue como la primer eh, forma en que captamos el nexo inextricable que existe entre la salud mental y los cambios sociales y la condición social de los sujetos, si lo analizamos desde una perspectiva de género. Digamos, las madres que trabajan, porque así se definían las mujeres casadas que habían sido madres, eran madres que trabajan, empezaron a mutar, por decir así, a lo largo del tiempo para transformarse en trabajadoras casadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la identidad principal de las mujeres educadas pasó a ser la identidad de las trabajadoras, mientras que en algún momento la identidad de las mujeres era primero definida en términos de la familia. Yo recuerdo que no hace tanto, hace unos años, me invitaron a dar una conferencia en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un lugar para mí extraño, si se quiere, digamos, pero lo que ocurría es que en esta fuerza empezaban a ascender las primeras trabajadoras mujeres a cargos jerárquicos. Es decir, las mujeres que habían entrado hacía 14 años, por cómo está organizada la fuerza, les tocaba ocupar cargos jerárquicos. Y eso que hicieron
celebrarlo de algún modo invitándome a darles una conferencia. Bueno, yo hablé, dije lo mejor que pude en un ámbito que realmente me resultaba de lo más extraño, viendo algunos uniformados que me miraban con cara de muy pocos amigos, debo decirles, cuando me dicen, me piden, después de que termino, me dicen, antes de retirarse, le pedimos que vea un video que queremos pasar. Me quedé para asistir a ese video donde contaron la historia de una mujer que había trabajado, se había desinsertado del mercado laboral y durante 10 años se había dedicado a la crianza de sus hijos y contaron las vicisitudes por las que debió atravesar cuando decidió reinsertarse en el mercado, porque nadie podía aceptar o apreciar que hubiera en su currículum este hueco de 10 años de inactividad. Hasta que ella, harta de sufrir rechazos, plantea que en esos 10 años fue gerente de familia, auxiliar del médico, maestra suplente, en fin, todas las tareas que ella había desempeñado en el ejercicio de su maternidad. Yo que soy un alma sensible, salí con una lágrima en la comisura de mis ojos, pero mientras me dirigía a mi hogar me di cuenta que me acababan de decir que cuando una mujer es madre no debe trabajar. Es decir, que esa conciliación entre la maternidad y el trabajo, todavía en ese ámbito de una institución bastante conservadora dentro de lo que es mi país, estaba percibido como algo verdaderamente incompatible. Sin embargo, tanto mi generación, que ha sido pionera en lo que es la incorporación de las mujeres al trabajo, como las generaciones que han seguido, hemos legitimado la ambición personal femenina, la elaboración de proyectos vitales caracterizados por el deseo de autorrealización personal a través del trabajo, lo cual debo también reconocerles que en algunos casos se ha deslizado inadecuadamente en cierta adicción al trabajo. Ustedes deben comprender que para una generación que por fin accede al trabajo extradoméstico remunerado y a la educación superior, esto opera en relación con la comparación inevitable con la experiencia de la generación anterior, la generación de las madres, un proceso que es parecido al de la conversión religiosa. Ustedes vieron que cuando las personas se convierten en algún credo, exageran. Los conversos siempre son más fanáticos que aquellos que han crecido en el seno de una religión. Bueno, dentro de mi generación, algunas hemos sido algo adictas al trabajo y hemos debido enfrentar, como siempre ocurre, problemas que no estaban previstos. Por ejemplo, el doble turno o doble jornada. La doble jornada laboral o doble turno fue teorizado por una socióloga, Arlie Russell Hochschild, que se dio cuenta que una vez que las mujeres nos incorporábamos a la fuerza laboral, sumábamos tareas en lugar de repartirlas, porque los varones tardaron mucho más en participar en el ámbito de lo doméstico, que era lo que correspondía una vez que las mujeres nos incorporábamos al ámbito de lo público. ¿Por qué? Porque lo público ha estado valorizado. Lo que otorga estatuto social es la actividad, como les decía antes, extradoméstica, remunerada, el trabajo formal. El ámbito de lo doméstico, de lo privado, es un ámbito feminizado y lamentablemente todo lo que es feminizado ha sido desvalorizado. Por lo tanto, los varones fueron bastante reluctantes en incorporarse a compartir la carga del trabajo doméstico y del trabajo de crianza, por lo cual Hochschild planteó que el feminismo corría el riesgo, si esto no se modificaba, de transformarse en una revolución estancada. En la Argentina
Una socióloga, Isabel Larguía, creó también el concepto de trabajo invisible. Ese trabajo que no es remunerado, que no es registrado, pero que sin embargo coopera en la construcción de la riqueza de los hogares y de las naciones, porque efectivamente o se reparte solidariamente entre los cónyuges cuando hay cónyuges, porque cada vez más aumentan los hogares, digamos, monoparentales, que ya se están empezando a llamar monomarentales porque la jefatura es a predominio femenino, de modo que vemos que digamos, esta necesidad de compartir las tareas eh, tardó en imponerse. Por ejemplo, las feministas que son economistas han elaborado cálculos para ver en qué medida el aporte del trabajo doméstico en el mercado contribuía al Producto Bruto de las Naciones. Un antropólogo, Claude Meillassoux, por ejemplo, planteó que el trabajo que se realiza al interior del ámbito familiar es como la base de la economía de mercado. Son formas no capitalistas de producción, pero que sustentan la posibilidad del trabajo que los trabajadores venden en el mercado a cambio del dinero. ¿No es cierto? Es decir, el trabajo de lo que el marxismo ha llamado reproducción de la fuerza de trabajo, digamos que tiene que ver con la limpieza, la elaboración de la comida y, por supuesto, la crianza de las generaciones, de las nuevas generaciones. También se han planteado cuestiones tales como que Silvia Federici plantea que la urbanización ha achicado las familias y ha promovido la migración de grandes sectores poblacionales del campo a la ciudad, esto en el siglo XVII, XVIII. Este proceso implicó la pérdida de lo que ella denomina el procomún colaborativo, que serían los territorios que no eran de nadie y eran de todos, los bosques, los campos, los ríos, que permitían que hubiera algún aporte, digamos, que pudiera tomarse directamente de la naturaleza para la subsistencia. Esto empezó a privatizarse y este proceso no cesa. A mí me llamó la atención, por ejemplo, viajando por la costa oeste de Estados Unidos, ver que el acceso a las playas es casi imposible porque está todo privatizado. Digamos, no hay un acceso libre para poder ver las playas. Bueno, entonces todo este proceso privatizador ha empobrecido en su momento a grandes sectores poblacionales y Federici plantea como hipótesis que la domesticidad de las mujeres le ha brindado a los hombres trabajadores disponer por lo menos de alguien a quien subordinar, de alguien a quien oprimir. Aún el hombre más desposeído se siente superior a la mujer que depende económicamente de su ingreso para sobrevivir en los hogares modernos de estricta división sexual del trabajo, que debo decirles todavía son muchísimos, porque a veces nosotros tendemos a extrapolar nuestra experiencia propia de los sectores medios educados, pero en los sectores populares la división sexual del trabajo tradicional todavía está muy vigente en muchos lugares, digamos, porque no cuentan con recursos como para delegar la crianza y no todas las mujeres de sectores populares están trabajando cuando son madres de hijos pequeños, ¿no es cierto? De modo que, bueno, en el libro hago este planteo, digamos, inicial, como para mostrar cómo ha ido evolucionando en forma paralela la creación de la mujer trabajadora, digamos, el hecho de la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, que fue creada de forma paralela al ama de casa. Es decir, el obrero industrial
o en términos generales lo que se llamó en su momento el proletariado, creció en paralelo a la formación del ama de casa. Muy distinto es el panorama posmoderno, aparentemente más desregulado, pero también mucho menos estructurado y mucho menos protegido. Por ejemplo, hice un estudio con jóvenes universitarios que cursaban posgrados y encontré allí que algunas mujeres que cursaban posgrados en temas relacionados con la empresa, con el ámbito empresario, estaban pensando en poner una microempresa personal en lugar de incorporarse a las grandes corporaciones multinacionales que en general ofrecen estabilidad, una relativa estabilidad, cobertura de salud, digamos, muchos beneficios al al trabajador muy calificado me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban ya pensando, en primer lugar, cómo iban a hacer para conciliar la crianza, si decidían ser madres, con el trabajo. Y cuando yo planteé que hoy día ya no se habla tanto de conciliación, sino de corresponsabilidad, me contestaron con toda lucidez que se habla de corresponsabilidad cuando hay una pareja que convive, o por lo menos una pareja que se hace cargo, pero que ellas en su horizonte posible de vida evaluaban como escenario posible tener algún hijo y tener que hacerse cargo en solitario tanto de su cuidado como de su manutención económica. Y que por lo tanto ese proyecto de la pequeña empresa personal era una manera de garantizarse horarios flexibles para poder procrear y a la vez sustentarse económicamente. Entonces vemos que el panorama posmoderno, aún en sectores tan favorecidos como son los sectores universitarios que cursan posgrados, es un panorama precario, digamos, inestable, en muchos casos expulsivo. Algunos de los varones, por ejemplo, me han comentado risueñamente que sus compañeras les reclamaban alguna clase de emblema masculino más tradicional, porque les hacían ver que necesitaban sentir que ellos podrían ser capaces eventualmente de proveer un poco más en comparación con ellas en el caso de decidir formar familia. Es decir, una de ellas me dijo, sí, dicen que es todo 50 y 50, o 50 y 50%, se entiende, de responsabilidades, pero en la realidad no es todo 50 y 50. Es decir, ellas tenían una percepción lúcida acerca de la sobrecarga que iban a tener que enfrentar mediante la acumulación de responsabilidades. En las generaciones intermedias, lo que he visto es todavía bastantes restricciones fóbicas de las mujeres trabajadoras, no animarse, para no hablar en jerga psicoanalítica, digamos, mujeres que eran hiper autoexigentes, perfeccionistas y temerosas de hacer las cosas mal, mientras que sus compañeros por ahí profesionales o emprendedores eran más lanzados, más audaces. Estos son procesos que he debido acompañar como terapeuta, debo decirles que felizmente con bastante éxito. Es decir, como que, pero que fue necesario para mujeres que hoy día son de edad mediana o madura, ayudarlas a exponerse a las experiencias, a autorizarse, a validarse, el pertenecer al género que de forma milenaria ha sido subvalorado, deja sus huellas en la subjetividad
de las mujeres como trabajadoras. Y también hay que tener en cuenta que las mujeres, las primeras generaciones de mujeres trabajadoras, muchas de ellas no han contado con modelos de género para el trabajo, porque, digamos, mi generación en general hemos sido hijas de madres amas de casa, digamos, y varias generaciones más jóvenes también, muchas de ellas, no todas, pero han tenido madres que se han quedado en la crianza y en la atención del hogar. Entonces han debido tomar como modelo a a los padres varones me refiero. Pero lo que ocurre es que los padres varones, que en general se ofrecen como modelo para los hijos varones, no solo como modelo, sino que a veces le transmiten de forma iniciática saberes o competencias. No es raro encontrar, por ejemplo, un médico que tiene un hijo médico y comparten el consultorio, un arquitecto que tiene un hijo arquitecto y comparten el estudio. Digamos, hay como genealogías de varones trabajadores. Para las mujeres esto no ha sido tan fácil, pero lo que nos ha facilitado la transición ha sido que identificarnos con los padres nos ha parecido algo valioso, porque ser en algo como el padre es considerado como un ascenso, es una identificación con una figura valorizada. Mucho más difícil en este sentido han tenido la transición los varones que han debido identificarse con sus madres para aprender, por ejemplo, a coparentar en el cuidado de los bebés, porque no han sido hombres que tuvieran modelos de padres que criaban a los niños pequeños, por lo menos. La identificación con la madre en el rol de crianza, que al parecer podría ser más sencilla por el hecho de que los niños conviven con la madre, coexisten con ella, la ven funcionar, pero para los varones ha sido siempre considerada una identificación amenazante de desmasculinización. ¿Por qué debería darles tanto temor desmasculinizarse? Y porque en sociedades caracterizadas por la dominación social masculina, implica una pérdida de estatuto, ¿sí? Por supuesto, todas estas dificultades no son universales porque hay mujeres que tienen un carácter más parecido al de los varones. Esto a nivel del psicoanálisis ha sido llamado carácter masculino. Mujeres que son heterosexuales en general y madres de familia, pero que son líderes, ambiciosas, autónomas, perfeccionistas, trabajadoras, y que en lugar de girar su vida psíquica en torno del amor, de la familia, del conquistar el amor de un hombre, gira en torno de los desempeños, de los logros, que es lo que se suele suceder a los varones. Por eso fueron, digamos, tipificadas como caracteres masculinos. En realidad, creo que esta denominación debería modificarse, ¿no es cierto? Es decir, el carácter no es masculino, sino que es un carácter humano de un adulto autónomo, ya sea varón o mujer, pero infrecuente todavía dentro del género femenino, ¿no es cierto? En cuanto al amor que querría, porque veo que me he extendido y que, digamos, tampoco quiero hablar eternamente, pero querría hacerles, aunque sea algún comentario respecto de las actitudes femeninas respecto del amor. Eh, el feminismo ha sido tradicionalmente bastante hostil con respecto a la ilusión amorosa, porque ha considerado que la mistificación del amor romántico fue utilizada como un recurso de dominación de las mujeres. Sin entrar en hipótesis de algún modo, como les podría decir, conspirativas, el amor romántico muchas veces implica
una idealización del varón cuyo amor se desea conquistar y una autodevaluación. Y este es la desventaja del amor, de la ilusión amorosa como organizador del proyecto de vida de las mujeres. El problema no está en ser cariñosas, el problema no está en querer a alguien, el problema está en no quererse a sí mismas. Cuando una mujer depende tanto de ser amada, es porque considera que la única fuente o la principal fuente de excelencia para su ser es el amor que puede recibir de un varón que considera ella valioso, digamos, que la elija. Y esto lo he encontrado en el discurso de muchachas jóvenes, al parecer muy modernizadas, muy posmodernizadas, si me permiten el neologismo. Es decir, muchachas que, por ejemplo, practicaban el intercambio de parejas o el poliamor, es decir, uno diría, bueno, liberadas por completo de prejuicios tradicionales, pero cuando no lograban, me acuerdo de un caso clínico, ¿no? Constituir una pareja con un varón que habían conocido en esos contextos de intercambio de pareja, me dijo compungida, triste, bueno, finalmente él no me ha elegido. Es decir, que la idea de ser elegida, que es una idea, una aspiración, digamos, que viene de las abuelas, todavía tiene muy buena salud entre la generación de las nietas. Con esto les quiero decir que el cambio cultural es un cambio difícil, contradictorio. La historia es como un mar revuelto con olas que van y reflujos. La actual reacción conservadora que tanto preocupa es un reflujo de la historia y nos muestra cómo, cuando nos parecía estar a un paso de la paridad y de la equidad, aparecen figuras posmodernas, tales como los varones incels, que reclaman tener acceso a la sexualidad de las mujeres como si la sexualidad fuera un derecho habido, las tradwives o mujeres tradicionales que buscan reciclar la dependencia y el modelo de matrimonio moderno de los años 50. Es decir, que el decurso tradicional de la historia no está de ningún modo asegurado. En el libro trabajo, como les decía al principio, muchos otros temas. Trabajo temas relacionados con los hombres, con las relaciones entre mujeres y varones, las parejas, las familias, la violencia, pero me he entusiasmado explicándoles algún tema inicial respecto de las mujeres y me parece que tengo que dar lugar al intercambio porque me interesa muchísimo escuchar lo que ustedes tengan para aportar, para preguntar o para discutir. Muchas gracias. Gracias, querida doctora. No sé si alguien quiera eh, preguntar algo, comentar algo. Bueno, yo me quisiera arriesgar a iniciar, porque a veces pasa esto. Dice que cuando usted hablaba sobre la tristeza de las mujeres, hace poco leía un libro que ahorita la verdad no me acuerdo cuál fue, porque luego de repente se las toca uno un poquito con eso, y decía, es que cuando alguien que está en un proceso de lucha, eh, se le acaban las fuerzas, se le acaba eh, a veces el soporte, lo único que le queda es la depresión. Y no sé en Argentina, pero en México, uno de los temas más importantes que se abordan en la clínica es la depresión de las mujeres.
Ya no le digo las estadísticas, lo que dicen sobre las mujeres adultas mayores, que es una de las grandes causas de asistencia a una consulta. Después, la amnesia, ¿no? Que hasta vale bien la pena pensarlo. ¿Por qué será que las mujeres olvidan y qué es lo que quieren olvidar al final de sus vidas? Eh, bueno, yo le quiero comentar también que me pareció de verdad bien extensa toda este bagaje y este aporte que nos hace y de verdad muy agradecida. Me llama mucho la atención que usted haya elegido especialmente el tema del incesto, doctora, como uno de los temas centrales al hablar de la violencia. Y yo creo que no fue casualidad. Seguramente usted tuvo algún motivo para hacerlo. Y me gustaría que, si le es posible, nos platicara cómo es que lo pensó, desde dónde, porque es un tema que casi no se habla en los foros públicos, apenas está empezando, digo, apenas estoy hablando de unos 5 o 6 años para acá, ¿no? Tenemos investigadoras especializadas en el tema, pero es poco el tiempo históricamente de lo que se habla, siendo que las estadísticas prácticamente en América Latina nos dicen que todas las mujeres de alguna manera hemos vivido algún tipo de violencia sexual. No es de casualidad que haya tantas niñas embarazadas del papá, el tío, el primo, bla, bla, bla. Bueno, entonces va un poco por ahí, mi pregunta, doctora. Gracias. Ok, Sara, le agradezco. Bueno, son dos cuestiones, por supuesto, siempre puede uno encontrar algún nexo entre ellas. Yo le diría que la depresión ha sido siempre entre las mujeres, según diversos estudios, el doble o el triple que la depresión en los varones. Esto tiene que ver con numerosos factores. Uno de ellos, que tal vez es el más fácil de explicar en este momento, ¿no? En este contexto, es la vuelta de la hostilidad contra sí mismas. Los varones han sido subjetivados tradicionalmente, ancestralmente, como guerreros, y la expresión directa del deseo hostil en un varón es vista en muchos casos como algo que eleva su autoestima. Un varón enojado es visto como alguien firme, como alguien que tiene poder, como alguien que se sabe defender. Esto favorece el surgimiento entre los varones de sentimientos paranoides. Es muy común que el varón sea desconfiado, esté siempre alerta y en algún sentido, aún en las ciudades contemporáneas, en pie de guerra con respecto de los semejantes, buscando confrontar, controlar. Las mujeres, que hemos sido objeto de una subjetivación tradicional que fomentó la inhibición de la hostilidad, tendemos a volcar la hostilidad contra nosotras mismas. Entonces, en lugar de odiar, nos autorreprochamos. Ya Freud, en Duelo y Melancolía, trabajó que la melancolía surgía cuando habíamos perdido algún objeto de amor, ya sea por muerte o por discordia o por abandono, tendíamos a retenerlo de alguna manera a través de la identificación. O sea, no quiero perderte, entonces te incorporo en mi propio ser. Sería la frase preconsciente que expresaría este movimiento anímico. Al estar la persona amada y perdida incorporada en el yo, el super yo o conciencia moral, tal como Freud la modelizó en su modelo del aparato psíquico, haría objeto al yo de los reproches que hubiera deseado dirigir hacia la persona perdida. Pero en vez de decirle, por ejemplo, pongamos el caso de una mujer que fue abandonada por su esposo,
¿Por qué me abandonaste? Habías prometido acompañarme toda la vida, me traicionaste, etcétera. La mujer se deprime y se dice, no sirvo para nada, soy inútil, soy una inútil, es un autorreproche muy frecuente en las mujeres deprimidas. ¿Por qué? Porque está dirigiendo contra su propio ser la agresividad que no logra dirigir contra la persona que la abandonó. Y aun cuando las personas a veces nos abandonan porque mueren, siempre hay un movimiento irracional, si usted quiere, Sara, pero inevitable, de hostilidad, hasta para el que se murió, digamos. También a veces vivimos la muerte como un abandono. Este es uno de los muchos factores que interviene en el auge de la depresión entre las mujeres. En términos generales, la depresión cunde en las generaciones jóvenes porque el panorama del futuro se ve muy desalentador. El cambio tecnológico acelerado hace que muchos estén realizando estudios que se preguntan si les van a permitir insertarse en el mercado o si van a ser reemplazados antes de terminar de estudiar por la inteligencia artificial, por ejemplo, o por la robótica. Entonces, adelantos que son, por un lado, maravillosos, por el otro lado, son fuente de incertidumbre, de angustia muy grande. A esto se suma la desigualdad creciente. Nunca antes en nuestro planeta hubo tanta riqueza en tan pocas manos y tantos sectores poblacionales tan excluidos. Entonces, esta amenaza de precariedad, esta amenaza de exclusión, la incertidumbre unida a las guerras, hace que las depresiones sean una tendencia psicopatológica preocupante. Primera parte, entonces, lo que se me ocurre decirle en este momento respecto de lo que usted planteó. Respecto del tema del incesto. Es un tema que ha sido objeto en particular de numerosos debates muy amargos al interior del campo del psicoanálisis, que es el campo en el cual yo he realizado mi formación básica. Las primeras pacientes que Freud atendió eran pacientes histéricas que le relataban en su gran mayoría haber sido objeto de abusos sexuales por parte de padres, tíos, abuelos, parientes cercanos, hasta a tal punto que Freud llegó a pensar en elaborar una teoría acerca de la etiología de la histeria, como considerando a esa patología como efecto del haber sido víctima de abuso sexual en la infancia o primera juventud. Pero llegó un momento en que Freud cambió de opinión y en una carta dirigida a su amigo y confidente Wilhelm Fliess, planteó, ya no creo más en mi histérica. Y allí creó la teoría de la realidad psíquica, mostrando que aunque los relatos que sus pacientes le hicieran pudieran ser fabulaciones o exageraciones en algunos casos, podían tener un valor etiológico para comprender el surgimiento de la enfermedad psíquica, porque lo que tenía eficacia como causante, como desencadenante de la patología psíquica, era la realidad psíquica, es decir, no era necesario que hubiera una realidad fáctica tomada de forma literal, es decir, un evento traumático efectivamente acontecido, sino que el hecho de que la paciente lo hubiera vivido de esta forma bastaba para darle eficacia traumática. Pero ocurrió que en los años 80 se empezó a tomar conciencia de la enorme frecuencia fáctica de los abusos sexuales incestuosos destinados especialmente, aunque no exclusivamente,
contra las niñas. De modo que allí surgió una reacción contra esta teoría freudiana de la realidad psíquica, que fue un adelanto teórico, pero implicó una desmentida de las situaciones fácticas efectivamente acontecidas. Tal es así que Jeffrey Moussaieff Masson escribió un libro llamado Asalto a la verdad, donde acusaba a Freud de encubrir o disimular los casos de abuso sexual incestuoso que efectivamente él conocía. La polémica ha continuado. Monique Schneider, por ejemplo, en un libro muy interesante llamado Genealogía de lo masculino, plantea que la interdicción del incesto, planteada por Freud como fundante de su modelo del complejo de Edipo, pero también planteada por Lévi-Strauss en la antropología estructural, como el paso que señala el cambio de un orden natural a la incorporación a un orden cultural. Esta interdicción del incesto, según Monique Schneider, concierne al padre. Es decir, las teorías psicoanalíticas que han hablado del riesgo que implica una madre que de alguna manera retiene al niño o a la niña en un lazo considerado o, digamos, denominado como incestuoso por los psicoanalistas, ha sido visto como algo irónico porque en la práctica los ataques incestuosos objetivamente acontecidos son efectuados habitualmente por los varones, mayormente, aunque no exclusivamente, como les decía antes, contra las niñas, de modo que, según lo que plantea Schneider, el tabú concierne la interdicción, digamos, concierne al padre. Tanto es así que, por ejemplo, entre los Barulla se le dice a un hombre, no comerás la batata o el boniato que tú mismo has cultivado, se lo darás al vecino y él te dará en cambio otro fruto, aludiendo de forma metafórica a no copular con las propias hijas. ¿Se entiende? De modo que este es un tema que tiene una larga tradición de debate. En este capítulo que usted tan gentilmente ha destacado, yo también incorporo investigaciones empíricas realizadas sobre todo en Estados Unidos, con hijas incestuadas, con madres que son una víctima secundaria del incesto. Es decir, es un tema de mucha importancia para introducir la cuestión de la violencia, que efectivamente es el correlato lamentablemente omnipresente de todas las interacciones sociales, pero en especial de las relaciones de género. Bueno, he tratado de contestarle en lo posible lo que usted me ha preguntado. Muchas gracias, doctora. No, por Y creo que favor, Leticia también tiene la mano levantada. y por favor. Sí. Una pregunta así muy rápida. El texto se llama Género y Deseo del siglo XXI. Y como, ¿cuáles son ahí, digamos, los descubrimientos que nos puede un poquito adelantar en relación a la sexualidad y al deseo? Porque bueno, si bien la sexualidad tuvo una enorme liberalización, a partir, no sé, de la pastilla anticonceptiva, en algunos sectores, por supuesto, y la posibilidad, digamos, de acceder al aborto, en fin, ha habido grandes avances, ¿no? Importantes elementos que dan cuenta de una sexualidad muy distinta a estos eventos. Y sin embargo, el deseo, mucho del deseo femenino sigue siendo un deseo muy en función del deseo masculino. Entonces, no sé si hay algunos hallazgos en ese sentido o muy distintos porque se apunta a al asunto del deseo del siglo XXI. Entonces, si pudiera adelantarnos algo de esto, de lo que haya podido escribir en este libro, al cual todavía no tenemos oportunidad de leer. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Efectivamente, yo llamé al libro en plural, Géneros y Deseos,
en el siglo XXI para dar cabida, para albergar a la multiplicidad, variedad y diversidad existente entre los géneros y los deseos, y tomando de alguna manera como eje la distinción que hace Jean Laplanche entre el género como aquello que alude a la identidad del sujeto y el deseo más relacionado con la sexualidad, que como ustedes saben no guardan entre sí una correlación lineal. Es decir, la identidad y la sexualidad, según el modelo moderno, se pensaba que tenían una correlación prácticamente obligada, es decir, identidad femenina, deseo heterosexual con respecto de un varón, identidad masculina, deseo heterosexual con respecto de una mujer. Y hoy día, que estamos en un periodo donde las identidades y las sexualidades están muy desreguladas en la modernidad tardía, o como ustedes quieran llamar al periodo en el que vivimos, vemos que hay una enorme variedad de identidades y de formas de desplegar el deseo. La modalidad más tradicional, que todavía goza de bastante buena salud, mucho más de lo que se quiere creer, de estructurar el deseo en las mujeres, se refiere más vale al deseo de ser deseadas, más que a un deseo asumido como sujeto. Si las mujeres tradicionalmente se han ubicado como objetos del deseo masculino, justamente por razones a veces muy alejadas de la sexualidad en sí misma, porque el ser objeto del deseo masculino por parte de un varón bien ubicado en la pirámide social era el pasaporte para obtener un estatuto social aventajado para sí misma y para la descendencia, para los propios hijos. De modo que las mujeres ancestralmente, si me perdonan la expresión, hemos trabajado de objetos del deseo, más que desplegada nuestra subjetividad deseante, porque hemos estado ubicadas así por el género dominante. Tanto es así que, mire, hay un comentario que es casi risueño, ¿no? Lévi-Strauss, por ejemplo, cuando desarrolló su teoría acerca de que el lazo social se establece cuando grupos de varones intercambian mujeres entre sí, planteó que las mujeres éramos un bien escaso. Cuando a mí me tocó estudiar eso, pensé, pero caramba, ¿cómo vamos a ser un bien escaso si somos la mitad de la humanidad? Pero Levi-Strauss rápidamente es como si me hubiera contestado, porque escribió, lo que pasa es que mujeres lindas hay pocas, y aquellas que son aptas para el intercambio son las que son bonitas. Es decir, que allí, casi ingenuamente, de una forma naturalizada, Levi-Strauss daba por sentado que los varones son aquellos que desean y eligen, y que intercambian mujeres entre sí, que por supuesto tienen que tener algún valor de intercambio como objetos deseables. Creo que ni se pasó por su mente que las mujeres pudiéramos desear o no desear, que pudiéramos tener un deseo activo y que entonces no aceptáramos un varón que no nos pareciera sexualmente apetecible. Pero realmente creo que todavía esta, digamos, ceguera de Levi-Strauss para el deseo subjetivo de las mujeres responde a una realidad. Es decir, en mi país hay un dicho vulgar, popular, que dice, billetera mata galán, donde se expresa que un hombre adinerado de esa manera puede parecer atractivo ante los ojos de una mujer bonita y más joven y ganarle, digamos, que lo elija como pareja en detrimento de algún joven hermoso pero pobre o que no ha logrado prosperar laboralmente. Lamentablemente, esto tiene vigencia porque todavía para muchas mujeres componen su estatus social haciendo una amalgama entre los logros personales obtenidos mediante el trabajo propio
y la alianza conyugal. Aquellas afortunadas que logran todavía tener alguna clase de alianza conyugal, que son cada vez menos, pero todavía esto se da. Entonces vemos que el deseo femenino, la erogeneidad femenina ha sido enajenada, alienada en favor de la sexualidad masculina y va a llevar un largo camino, van a tener que pasar generaciones hasta que las mujeres logremos verdaderamente un ejercicio autónomo de nuestro deseo erótico. Para eso hay que prosperar, hay que trabajar mejor, hay que construir estatuto social, obtener recursos y obtener prestigio a través de las propias obras, de los propios logros, para tener lo que Anthony Giddens ha llamado una pura relación. Este sociólogo plantea que existe hoy día una pura relación entre mujeres y varones, que las personas se unen solamente porque se agradan, porque se gustan. La historia de las relaciones por afinidad empieza con la urbanización, cuando se abandona el campo, digamos en masa, y entonces hay grandes cantidades de personas desposeídas que no tenían tierras y no tenían mucho patrimonio en las ciudades. Entonces, perdido por perdido, empezaron a elegir a la gente que les gustaba para formar pareja. Pero de allí a que la afinidad esté totalmente libre de consideraciones ligadas al poder, al prestigio y al dinero, hay un largo camino, porque todavía todos tenemos un valor de mercado. La belleza, el atractivo, la inteligencia, el buen carácter son parte de los atributos que cotizan, pero también el estatuto social, la vivienda, la educación, el ingreso, son atributos que juegan en el mercado de las parejas. De modo que la relación pura de Anthony Giddens nunca es tan pura. No sé si esto alcanza para darle alguna respuesta, Leticia, a lo que usted me planteaba. Sí, muchas gracias. Gracias. Y Sara está muteada. Ah, Patricia tiene levantada la mano, gracias. Sí. Sí, hola Irene, muchas ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por toda la luz que siempre nos traes con tus investigaciones, con tus escritos. Muchas gracias. Eh, sobre los comentarios que hiciste acerca de la maternidad, yo quería preguntar de alguna manera, ¿no? ¿Cómo hacer para no seguir, o para no pensar, perdón, a la maternidad como un callejón sin salida para ciertos sectores sociales que aspiran a tener los mismos derechos que los hombres en el plano laboral? Y la maternidad de alguna manera es algo que obtura, como cómo hacer en los cuidados, ¿no? Bueno, Sí, cómo se llega a unir eso en algo que sea, para no pensar a las mujeres en vulnerables, o no, no termino de comprenderlo en algo que sea equitativo? entiendo. Patricia Mazzoto es una distinguida psicóloga porteña que vive en Buenos Aires y que tengo el gusto de que estemos estoy trabajando juntas y estudia conmigo. Te Gracias. agradezco, Patricia, la pregunta. Eh, el feminismo ha sido tradicionalmente en un principio, les diría, casi hostil hacia la maternidad. Tanta era la dificultad que la maternidad en sí planteaba al desarrollo de carrera de las mujeres educadas, que, por ejemplo, Nancy Chodorow, una destacada psicoanalista norteamericana con orientación en género, que ha fallecido recientemente en la ciudad de Boston, nos contó en una entrevista que le hicimos con Mabel Gurin en París que ella había decidido no tener hijos y que se arrepintió a último momento y realizó tratamientos de fertilización asistida y logró ser madre
tomando el tren de la maternidad casi por el vagón de cola, por decir así, cuando ya se le estaba acabando el tiempo de su capacidad reproductiva. Esto era justamente por las dificultades que la organización social plantea para lo que en un principio se llamó conciliación entre maternidad y trabajo o entre familia y trabajo, y que después pasó a denominarse corresponsabilidad para adjudicar el peso de la crianza de forma equitativa a ambos progenitores, ¿no es cierto? Si las mujeres y varones. Lo que yo he visto, por ejemplo, últimamente, es que se ha instalado en los sectores donde las mujeres tienen un cierto desarrollo laboral significativo, por decir así, alguna posición jerárquica, por ejemplo, en una empresa, que se ha instalado bastante en casos de divorcio la guarda compartida. La guarda compartida fue reclamada en Buenos Aires, por lo menos seguramente en otros lugares o en México no conozco yo el desarrollo de esta figura legal, pero en Buenos Aires fue propuesta por una asociación de nuevos padres que se fundó en 1995 y que planteaba que querían este tipo legal después del divorcio porque no querían tener visitas de los hijos, sino que los hijos pasaran un tiempo más o menos equivalente con ellos, y no querían entregar alimentos, sino pagar directamente ellos algunos de los gastos principales de las criaturas. Y si, por ejemplo, no sé, la madre cubre la cobertura de salud, ellos cubren la educación, en fin, cuestiones así. Y que los hijos fueran y pasaran unos días en el hogar paterno y otros días en el hogar materno. En un primer momento, yo la verdad es que me sentí bastante escéptica sobre que esto fuera a prosperar, porque los chicos iban a ser nómades, iban a pasar unos días de la semana en una casa y otros días de la semana en otra casa. Me parecía difícil para la infancia, pero me he encontrado con que no sé, no tengo datos estadísticos, son pequeños estudios cualitativos los que yo he podido hacer, pero he encontrado algunas de estas situaciones en parejas separadas formadas, por ejemplo, por personal jerárquico de empresas, y que entonces los días que los chicos no están, la mujer puede por fin atender realmente las obligaciones laborales de alta responsabilidad que tiene con mucha mayor eficacia y le permiten entonces prosperar en la carrera laboral y al mismo tiempo ser madre. Me parece, Patricia, que todo este problema pronto se nos va a acabar, porque el mercado de trabajo está mutando de forma acelerada. Y entonces, en vez de preguntarnos de forma afligida cómo vamos a hacer para estirar las horas del día, para atender a los niños y trabajar, vamos a preguntarnos cómo hacemos para conseguir algún trabajo para subsistir si es que la robótica, la informática y la inteligencia artificial nos reemplazan. Mm. En ese momento van a surgir completamente otros problemas, pero este no va a ser el problema. Vamos a estar tan mal como cualquier hombre, digamos, en este momento, por lo menos en el periodo de transición que se deba atravesar hasta que surjan las nuevas ocupaciones, ¿no? Y en este sentido, hay espacios como las redes de Mujer, Ciencia y Tecnología, que ya hace muchos años funciona en nuestro país, que buscan estimular a las mujeres para que se capaciten en actividades ligadas con la ciencia y la tecnología para facilitar la inserción laboral en los nuevos campos de trabajo que se están habilitando, porque sería muy triste, digamos, que nos desinsertáramos y que perdiéramos este tren. Por ejemplo, con la inteligencia artificial se está viendo que todavía son en su gran mayoría varones los que programan todo este tipo de actividades. ¿Y saben lo que hacen las mujeres? Limpian. A la inteligencia artificial hay que limpiarla,
cada tanto. ¿De qué? De contenidos crueles, obscenos, violentos. Este trabajo, que es en algún sentido insalubre, porque se está leyendo y leyendo todo el tiempo material agresivo, hostil, perverso, obsceno, etcétera, es el trabajo de las obreras de la web, digamos, un trabajo hecho principalmente por mujeres. Los varones, en cambio, tienen más proclividad y han desarrollado más habilidad para programar. Lo aprenden, entre otras cosas, en los juegos virtuales que son a predominio de temas masculinos, es decir, matar zombies, luchar contra los alienígenas o cosas por el estilo. Bueno, están hechos sobre la experiencia guerrera ancestral del varón y hay pocos juegos hechos sobre algún modelo más afín con la subjetividad femenina. Esto parece que conspira contra el desarrollo femenino de habilidades en la informática, en la programación, en fin, que vamos a tener, Patricia, otros problemas Claro. ligados por ahí a la exclusión, pero habrá que irlos enfrentando a medida que surjan. Gracias, Irene. Por favor, gracias a vos. Sí, Luz, habilita el micrófono, Luz. Bueno, primeramente darle las gracias. Para mí es muy refrescante todo esto, actualizarme con respecto a todos estos temas. Y de repente, mientras hablaba, yo decía, biología contra cultura, ¿sí? O sea, en cuanto a, pues si no este anhelo de una mujer, las hormonas o como le queramos decir, pues de ser madre, que para poder subsistir o sobrevivir o poder cumplir estos otros deseos de anhelos de este otro amor por el gusto de trabajar o desempeñar otra cosa, pues se llegan a contraponer, ¿no? Y me recordó mi tesis de sociología en educación, donde yo hice mi tesis sobre sindicalismo en Guanajuato, es parte del mero centro de México, sindicalismo en Guanajuato y la participación de las mujeres. Porque mi mamá me platicaba lo que vivían las mujeres maestras en la época, ¿no? Cómo no había un sindicalismo real, cómo había maestros que morían en el escritorio, si es que les tocaba un escritorio o una mesa del salón, porque no había derechos, ¿no? Cómo una mujer hoy paría y mañana tenía que estar dando clases y no le quitaban la plaza. Y cómo fueron mujeres a las que cuando vieron todo esto, fueron las que se movieron. Una de ellas, la más importante, se movió y logró el sindicato verdadero de, bueno, con todas sus carencias que siga habiendo, que como toda institución que se tiene que ir modificando, pues como ella con el apoyo de su padre lograron que hubiera un sindicato de maestros en Guanajuato, ¿no? Sin embargo, pese a que fueron mujeres magníficas y que yo reconozco esas características que podríamos decir muy echados pa'lante, siendo mujeres muy echadas para adelante, por así decirlo, ¿no? Este, a la hora de la hora, resignar el tener esos lugares de poder o de autoridad en lo que es el sindicalismo en Guanajuato, porque lo dijeron así honesta y directamente cuando yo hice esas entrevistas para mi tesis, ¿no? Porque no se compagina con nuestro rol de madres, con nuestra necesidad de cuidar a los hijos, con los tiempos, ¿no? Es más fácil que un hombre pueda cumplir con esos puestos de poder. Y pues hasta donde yo recuerdo, solamente en secretaría, en sindicato guanajuatense, pues solamente ha habido una mujer que haya ocupado ese cargo, ¿no? La maestra Berta Solórzano, que por cierto pues era soltera, no tenía hijos, ¿sí? Pero que volvemos, ¿no? O sea, como esa parte de esa dificultad para asumir puestos de poder, ¿no? O de autoridad, lo cual, bueno, pues a mí también en el magisterio me tocó vivirlo cuando alguna vez me atreví a concursar por algún lugar, fue la crítica que me hicieron, ¿no? O sea, ¿y usted cómo pretende o se atreve a concursar por un lugar de este tipo cuando usted tiene dos hijas, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Así abiertamente me lo dijeron. Sí, abiertamente. O sea, ¿usted cómo se atreve a, Increíble. y hablando del sector educativo, ¿no?
y de personas que considerábamos como con cierta preparación, ¿no? Entonces, pese a que yo ya estaba separadita, pues contaba con el apoyo, ¿no? Entonces, sí es como que de repente darle palabra a esta violencia, dar la posibilidad de representarla, de trabajarla, porque si no se vive, y lo digo yo por mí, ¿no? Como que fuera parte de lo cotidiano, fuera parte de lo normal. Y lo que decía la compañera Patricia, ¿no? Esta posibilidad de pensar en cambiar las situaciones, en la posibilidad de crear otros escenarios más equitativos. Y pues muchísimas gracias, me encantó el libro, lo que sea hasta ahora de este momento del libro me encantó. Espero poder leer. Muchas gracias, Luz. Sí, efectivamente, la verdad es que yo tengo la impresión de que México es un país donde el dominio masculino ha sido más fuerte que en Argentina, más notable. Yo no creo, me resultaría muy extraño que alguien en Argentina hubiera podido decir en un concurso lo que a usted le dijeron, ¿no? Es decir, como que sería algo inadmisible. Que lo hubieran pensado es otra cosa, pero que lo dijeran era diferente, ¿no? Es decir, y hay una diferencia de grado, digamos, en la discriminación de las mujeres en poder decirlo de esta forma tan ostensible, ¿no es cierto? Efectivamente, pero sí en mi país es cierto que hay bastante menos mujeres en la actividad sindical, aunque las hay. Incluso yo recuerdo haber entrevistado en terapia a una maestra mayor, una mujer ya que tenía una larga trayectoria como docente, maestra de escuela primaria, digamos, de niños, que me dijo que se habían reunido sindicalmente y que había, por supuesto, un único maestro en medio de muchísimas maestras mujeres, como suele ocurrir en una profesión altamente feminizada, y que cuando fue necesario elegir a alguien para que planteara las reivindicaciones gremiales, lo delegaron como representante al único varón que había. Yo creo que esto tiene que ver también con la tradición confrontadora de los varones. La actividad sindical tiene que ver con una lucha en última instancia. Es una actividad que implica un antagonismo, digamos, defender los derechos de un sector frente a las limitaciones de esos derechos provenientes de otro sector. Y entonces es como si hubiera una autorización colectiva y una autorización subjetiva mayor para que sean los varones los que antagonicen y defiendan. Es como una continuación del rol tradicional del guerrero, los que luchan por los derechos, ¿no? Eh, y en cuanto a la cuestión de la maternidad, digamos, se ha llamado a veces la actividad sindical y la actividad política también, porque no es solo la sindical, la tercera jornada laboral. Digamos, como que las mujeres tendríamos dos jornadas laborales, la doméstica y la extradoméstica, y además una tercera cuando la mujer desea tener alguna clase de participación en la actividad política, la actividad pública, digamos, y está en su periodo reproductivo teniendo hijos en la casa, porque también esto depende del momento del ciclo de vida en que se encuentre, ¿no es cierto? Que esto también es dinámico, va cambiando. En este momento las mujeres viejas, mayores, seguimos en actividad y entonces tenemos largos años que podemos dedicar a actividades con compromiso comunitario y ya no tenemos hijos a cargo. Y en muchos casos tampoco maridos, ¿no? Entonces, digamos, también hay que tomar en cuenta estos avatares del ciclo de vida, ¿sí? Pero sí, efectivamente, todavía hay mucha inequidad en cuanto al reparto de las tareas. Se han hecho estudios, por ejemplo, sobre el empleo del tiempo, que yo nombro en el libro, lo he incluido. Digamos, cuando se hacen relevamientos sobre cómo varones y mujeres emplean el tiempo de vida,
los varones tienen tiempos claramente delimitados para el ocio y tiempos de trabajo. O sea, cuando trabajan, trabajan y cuando descansan, descansan. En cambio, las mujeres no tenemos habitualmente tan diferenciados los tiempos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, me han contado que una colega psicoanalista entraba a atender un paciente y atendía en su casa. Entonces ponía al horno un trozo de carne y- para que se asara mientras atendía, y cuando terminaba la hora iba y lo retiraba. Yo nunca lo he hecho, les aclaro, porque si no se me hubiera incinerado y se me hubiera incendiado la casa, porque me hubiera olvidado completamente de la carne. Pero ella tenía esta cualidad de poder conectarse con un paciente, después conectarse con el horno y con la cocina. Es decir, en muchos casos la mujer está cocinando, controlando la tarea de los niños, contestando algo del trabajo si trabaja remoto, por ejemplo. Si los tiempos de las mujeres se solapan, el ocio de una madre puede ser tomar un café con una mamá mientras espera que el niño termine la clase de inglés, por ejemplo. Y ese es el ocio. De modo que esto marca las diferencias de la existencia femenina. Bueno, veo que hay manos levantadas. No sé, Sara, si te has fijado quién levantó primero, si Marta Sí, Rosenberg o... primero fue Rocío y luego Marta. Ok, Bueno, Irene, primero que todo, qué gusto verte. Y bueno, igualmente. es para mí un gusto estar aquí. Yo tengo una pregunta. Bueno, ya te había comentado que yo estoy haciendo una investigación sobre mamás con hijos e hijas neurodivergentes, con alguna neurodivergencia. Y entonces yo llegué, tú sabes, soy antropóloga y entonces llegué a este tema a partir del estudio de la violencia laboral y cómo las mamás están viviendo el trabajo. Entonces no he leído el libro que ahora presentas, pero yo tengo una pregunta. Desde la perspectiva que tú, de la que hablas, ¿cómo ves los anhelos de las mujeres con respecto a la maternidad en América Latina? Porque yo sí puedo ver estas diferencias que se están dando en Europa, en otras zonas geográficas, pero para el caso latinoamericano, sí creo que aún persistan modelos de mujeres muy tradicionales, muy apegados a estos modelos tradicionales, pero que se están confrontando con el trabajo, con la vida laboral y al mismo tiempo tener un hijo o hijo o hija con alguna cuestión neurodivergente. Entonces, ¿cómo ves los anhelos de estas mujeres madres en América Latina? No sé si tú lo puedas ver. Bueno, es una pregunta por ahí muy amplia, Rocío. Soy incapaz de dar cuenta de lo que pasa con las mujeres madres en América Latina. Simplemente lo que puedo aportarte es que he hecho un pequeño estudio sobre una tendencia reciente en términos de maternidad, que es la maternidad a solas, en solitario, es decir, la búsqueda de ser madres sin tener una pareja, porque muchas mujeres crían en solitario porque han formado una pareja, después la pareja se disuelve, en algunos casos el compañero se desimplica o se desentiende y colabora poco o directamente pierden la relación con los hijos, y en esos casos hay una maternidad en solitario, pero consecutiva a la ruptura de una pareja que le dio, una pareja heterosexual, me refiero, que le dio origen. Pero en este momento está surgiendo, y no solamente en Argentina, sino en España, por ejemplo, hay varios estudios sobre este tema, y debe haber en otros países, digamos, que no, yo no conozco, la tendencia de mujeres que están entre los 35 y los 45 años y no han logrado hacer una pareja estable, porque está en este momento muy difícil para las mujeres educadas
y bien insertas laboralmente, cosa paradójica, es decir, no les ocurre a las pobres, a las excluidas, no, a las mujeres educadas y que trabajan, les está haciendo difícil hacer una pareja estable. Y entonces he registrado que aparece una búsqueda de la maternidad a título individual. ¿Cómo buscan ser madres? En algunos casos adoptando en solitario. En mi país, por lo menos, en este momento se acepta adoptar a título individual. No es precondición estar en una pareja conyugal, si la persona tiene las condiciones adecuadas para la crianza. Otra de las posibilidades es utilizar las nuevas tecnologías reproductivas, o sea, utilizar, digamos, la reproducción asistida. He visto dentro de esta investigación, por ejemplo, una madre criando una criatura completamente ajena genéticamente a ella, porque ella había comprado tanto el óvulo como el semen, es decir, había adoptado un embrión que se había formado en laboratorio, ¿se entiende? Y tenía una vivaz y hermosa criatura de 1 año y medio al momento de la entrevista. Y después otro de los recursos que han utilizado algunas de estas mujeres que quieren ser madres en solitario es el engaño. Esto es una denominación que ha creado Josil, es una investigadora española, porque son aquellas mujeres que le aseguran al varón con el cual están teniendo una relación sexual ocasional que no es necesario que se cuide, digamos, utilizando un preservativo, porque ellas están cubiertas por anticoncepción moderna. Es decir, engañan a los varones para obtener el material genético y lograr conseguir un embarazo. Son estas las tres vías posibles, digamos, para acceder a la maternidad. Yo he dado en llamar a estas madres, que fueron llamadas en su momento madres solas por elección, madres solas por resignación, porque ninguna de ellas me dijo que el sueño de su vida era tener un hijo en solitario. Simplemente lo que explicaron era que no habiendo podido constituir una pareja, incluso en el caso de una chica que buscaba una pareja lésbica, pero tampoco la había podido constituir, ¿se entiende? Es decir, como que no lograban hacer un proyecto en conjunto con otro ser humano para procrear. La frase más habitual era, al menos no quise perderme la maternidad. Con lo cual hay una búsqueda de la maternidad a título personal, fabricar mediante la propia iniciativa, fabricarse una familia. Esta tendencia coexiste con otra tendencia contradictoria que fue explorada en una tesis de maestría en la UCE, donde tú te has hecho el postdoctorado, que es la elección de no tener hijos en mujeres que conviven en pareja y con una pareja satisfactoria, es decir, que tienen todos los recursos económicos, digamos, sin ser ricas, pero en fin, los recursos como que habitualmente se cuenta, a lo que se agrega, digamos, el ser fértiles y el tener un compañero, y sin embargo la elección de no procrear. Esto, en mi generación, por ejemplo, que es bastante antigua, era lo que Pierre Bourdieu llamaría un impensable, algo que nadie podía pensar, pero que hoy día sí se puede pensar y amplía los grados de libertad de las personas. Por eso, en este panorama tan disímil, yo considero que las madres solas por resignación son un reservorio de vincularidad. En lugar de ser mujeres omnipotentes, autosuficientes, como se podría decir, que prescinden de los hombres orgullosamente, son mujeres que aún en estas difíciles condiciones buscan, aunque sea crear o inventar vínculos.
esto no contesta ni lo de la neurodiversidad ni lo de América Latina, porque esos son aspectos que me exceden, Rocío, pero es lo que te he podido comentar sobre lo que yo sí he trabajado, ¿sí? Gracias, Irene. No, estuvo muy bien. Gracias, retomo tu pensamiento y de todas maneras retomo algunas cosas de tu libro y cosas así que ya te había comentado. Nuevamente un abrazo y qué gusto verte. Gracias. Y ahora es Marta la que tiene la palabra, Marta Rosenberg, una distinguida psicoanalista, feminista, militante de la campaña por el derecho al aborto, que ha logrado, en conjunto con sus compañeras, instalar la ley que autoriza el derecho de las mujeres a interrumpir los embarazos no deseados. Y por suerte, ahora he logrado desmutearme porque eso no lo tengo tan garantizado. Bueno, y gracias, Irene. La verdad es que me encantó tu presentación, y que agradezco mucho a quienes organizaron este encuentro porque me parece muy necesario volver sobre nuestra experiencia, las que somos bastante veteranas, y revisar cuáles son los cambios, las transformaciones que hemos logrado o que nos han atravesado, no porque las hayamos logrado nosotras, en este momento que es un momento de tantos cambios en la vida pública y privada. Me parece imprescindible hacerlo, espacios de reflexión sobre qué hemos conseguido en tantos años de trabajo y de militancia feminista y qué objetivos fueron logrando y cómo lograr algunos de nuestros objetivos nos fueron cambiando, no solamente a nosotras, sino al mundo alrededor, digamos. La verdad es que agradezco mucho espacios como este. Y yo me parece que condice con algo que siempre traté de considerar cuando escribo, pienso que es una categoría, es una categoría filosófica en realidad, pero la categoría de necesidades radicales, que es una categoría tomada de Marx por Inés Heller. Los nombres se me olvidan o se me cambian, perdonen mis fallas de memoria. ¿No No, será Agnès Heller? Agnès Heller. Inés, Agnès es Inés, por eso, bueno, Sí. uno de mis nombres y es el nombre de mi nieta, bueno, pero yo me lo olvido. Bueno, pero la categoría de necesidades radicales que son una de las categorías de subjetivación de las mujeres, no solo de las mujeres, pero en el caso de los movimientos feministas, son las necesidades que se identifican como necesidades, es decir, como necesidad de satisfacción, de faltas que deben ser satisfechas, pero que no se pueden satisfacer sin cambiar todo el entorno social. Es decir, no hay posibilidad de satisfacerlas aisladamente. Y creo que esto tiene mucho que ver con el proceso eh, de producción de las mujeres como sujetos, no como objetos. Al identificar necesidades radicales, es decir, necesidad va más allá de, de deseo, de voluntad, son
necesidades como materiales, por ejemplo, el uso del tiempo, que se produce con todos los cambios sociales que hemos vivido en este último siglo y siglo pasado. Bueno, en toda la historia, pero me parece importante porque da otra, produce también otra categoría de revolución, en el sentido de que la revolución feminista es una revolución de ese tipo, no es una revolución puntual como las que vivimos históricamente con los cambios que produce la lucha de clases, por ejemplo. Es una revolución que cambia el mundo social de una manera como puntual y pacífica, sobre todo. Pacífica en el sentido de que no acepta ser sometida a las violencias que el mundo patriarcal y capitalista tiene construidas a esta altura de la historia. Entonces, me parece que es importante, hay sociólogos, historiadores muy destacados que dicen que es la revolución feminista es la única revolución triunfante del siglo XX, porque produce cambios que van mucho más allá de la satisfacción de esas necesidades puntuales. La forma en que se ejerce, una de ellas, por ejemplo, me parece interesantísima, que es la forma en que se ejerce y se experimenta la maternidad, lo que estabas diciendo en el último momento. La maternidad es una categoría constitutiva del género humano. No existe y por eso es dominada porque las sociedades tienen que garantizar su reproducción social a través de la maternidad, que es o ha sido, porque ahora con los cambios tecnológicos y científicos ya no lo es, pero ha sido únicamente capacidad de las mujeres. Ya no lo es hasta cierto punto, porque Sí, no se pueden tomar las excepciones como la regla, pero bueno, en el sentido de que las mujeres garantizan y los hombres se apropian del poder reproductivo de las mujeres, también de otros poderes eróticos, etcétera, pero el poder reproductivo de las mujeres es apropiado por el sexo masculino y configura un desarrollo histórico que llamamos después género, digamos, distintas formas de leer esa realidad social de la asociación necesaria entre los dos sexos para reproducir la sociedad. Entonces va muy adentro, muy profundo, toda esta nueva situación de al mismo tiempo ser designadas como el enemigo público número uno por los gobiernos de la ultraderecha delirante, diría yo, como Trump o como Milley. Ese cargamos ahora con la acusación de enemigas de la sociedad y de misoginia también. A mí me parece que en este momento a mí me pasa que me cuesta mucho pensar el conjunto, en este momento, el conjunto de la práctica psicológica, la práctica psicoanalítica,
con todas estas extensiones y todas estas, me parece que hay una decisión además entre, entre los y las, sí, de muchas tendencias, no solo los psicoanalistas, pero como de insertarse con el peso propio, con la crítica de nuestras prácticas, que muchas veces no, por supuesto no en tu caso, porque ni en el de muchas psicoanalistas, pero como de empezar a, no sé cómo decirlo, a extender sus saberes con críticas muy fundamentales a nuestros conocimientos, nuestras formas de conectarnos con los problemas reales, sobre todo de salud mental en este momento, que por lo menos en nuestro país tienen una difusión y unas formas de manifestarse de las que muchas has recogido vos. Y nada, quería agradecer y felicitarte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Me siento muy honrada porque valoro muchísimo tu trayectoria y Marta es una referente. Bueno, pero en este momento las, las cosas de referencia, si bien hay muchas que venimos trabajando desde hace mucho, creo que recién ahora son más escuchadas en su peso, en su transformarse en sentido común en muchas, por lo menos en Claro, nuestra sociedad en Argentina, el pasar a ser sentido común y ver las transformaciones que produce, creo que es un momento muy especial, muy así es. privilegiado para reflexionar. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a cada una de ustedes, doctora Irene. De verdad, es un placer escucharla. Gracias siempre por estas aportaciones que, como bien decían algunas colegas, pues significa luz, significa seguir pensando, seguir dando escribiendo, ¿no? Haciendo revolucionario el conocimiento para que todas estas condiciones en torno al género y psicoanálisis vayan teniendo cada vez un poquito de mayor amplitud, difusión, activismo, ¿por qué no decirlo, no? El psicoanálisis también es político. Hay quien dice que no, pero lo es al final, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, y deseo que todas y todos estén excelente. Él es, este video lo colgamos en YouTube y lo ponemos en la página y es público para quienes quieran volver a consultarle. Y ahí vamos a poner también este link donde pueden conseguir el libro para que lo lean, porque de verdad está muy interesante, muy amplio, pero está muy, muy interesante. Muchas gracias, de verdad, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias por la compañía y el intercambio. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, gracias.